Hola gente, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar sobre operaciones con vectores. Comencemos entonces y primero vamos a estudiar un concepto, el concepto de ángulo entre vectores. Y vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos dos vectores U y B, los cuales hacemos corresponder con su vector de posición OP, U igual a OP y B igual a OQ, como muestra aquí la figura. Entonces, entre ellos se forma un ángulo. Este ángulo siempre está entre 0 grados y 180 grados. ¿Listo? Entonces, los vectores se clasificarán entre ellos según el ángulo que se forma entre ellos. Es decir, que si alfa vale 0 o 180 grados, vamos a decir que U y B son paralelos. Si es 0, quiere decir que ellos están apuntando en la misma dirección. Y si el ángulo entre ellos es 180, estarán apuntando en dirección contraria. En este caso el vector OQ estaría en dirección contraria al vector OP. ¿Listo? Si el ángulo entre ellos es 90, vamos a decir que los vectores U y B son perpendiculares. Y lo escribiremos de esta manera. U, una barra aquí perpendicular a B. Y aquí U, doble barra B, para decir que U y B son paralelos. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. Y dice, considera el punto P igual 1, 2, Q igual 2 menos 1 y R igual menos 2 menos 4. Verifique gráficamente que los vectores OP y OR son paralelos y los vectores OP y OQ son perpendiculares. Tenemos entonces una gráfica. Aquí vamos a ver la gráfica. Tenemos que el punto P es 1, 2, 1 en X, 2 en Y. Entonces aquí tendría el vector OP, estaría el punto O. El punto Q sería 2 menos 1, 2 en X, menos 1 en Y, bajo una unidad. Aquí estaría el punto Q. Y vemos aquí que el ángulo que hay entre el vector OP y el vector OQ es aproximadamente 90 grados. De hecho, el ángulo que hay entre el vector OQ y el vector OR también. Aquí R sería menos 2 menos 4. R sería menos 2 en X, menos 4 en Y. Quedaría aquí. Y vemos que el ángulo que hay entre el vector entre OP y OR sería este ángulo de aquí, el cual corresponde a 180 grados. Lo que me dice entonces que el vector OP o el vector OR son paralelos con direcciones contrarias. Y el vector OP y el vector OQ son perpendiculares entre sí. ¿Listo? Listo, eso sería todo en relación a vectores paralelos y perpendiculares. En esta estudiaremos un par de operaciones en el conjunto de las parejas ordenadas, que son las siguientes. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos vectores algebraicos, P de la forma AB y Q de la forma CD, y R un escalar. O supongamos que tenemos dos parejas ordenadas, ¿listo? Y R un escalar. Entonces, vamos a definir la suma entre parejas ordenadas o vectores algebraicos de la forma AB más CD. La suma será componente a componente, es decir, la primera coordenada con la primera coordenada y la segunda coordenada con la segunda coordenada, de esta manera, que nuevamente será un vector algebraico o una pareja ordenada, ¿listo? Y la multiplicación por escalares será R por un vector AB, será R por A y R por B, como nos muestra aquí esta expresión. Entonces, fíjense que ambas operaciones son cerradas porque esta nuevamente me da un vector de R2 o un vector algebraico. Un ejemplo será el siguiente. Dice, dado los puntos P igual menos 1, 1 menos 2, Q igual 3, 1, encontrar al vector algebraico P más Q, al vector menos 2P y a los vectores geométricos OP, OQ, OR y OS, donde R es P más Q y S es menos 2P. Entonces vamos a escribir aquí. Aquí tenemos P es 1 menos 2. Entonces P sería 1 en X menos 2 en Y. Vector Q sería 3 en X, 1 en Y. 1, 2, 3 en X, 1 en Y. Queda aquí. Entonces el vector P más Q sería sumar componente a componente. Sería 1 más 3 da 4. 4 en X
Y menos 2 más 1 da menos 1. Menos 1 en y, o sea que este sería el valor. Este punto R sería vector P más Q. ¿Listo? El vector algebraico menos 2P. Menos 2P entonces sería multiplicar P componente a componente, quedaría menos 2 por 1, da menos 2 en X, menos 1 menos 2. Y menos 2 por menos 2 da 4. Entonces quedaría menos 2, 1, 2, 3, 4 en Y. O sea que aquí quedaría el vector S que corresponde, S corresponde a menos 2 veces P. ¿Listo? Notemos lo siguiente. Notemos que, bueno, enseguida vamos a encontrar los vectores OP, o Q, o R, o S. Aquí vamos a encontrar los vectores OP, o Q, o R y o S. ¿Listo? Donde R y S vienen dados como habíamos dicho aquí. Entonces, aquí tenemos el vector OQ. Aquí tenemos el vector OP. Y aquí tenemos los vectores resultantes, en este caso de las operaciones, que serían el vector OS, sería este vector de aquí, y el vector OR, que sería este vector de aquí. Entonces, fíjense que el vector OP es paralelo al vector OS. Y se nos forma, entre el vector OP y OQ y OR, podemos formar un paralelogramo. Esa regla la vamos a conocer ahora. Y es debido a que estas operaciones en R2 inducen operaciones entre vectores geométricos. ¿Listo? Entonces, notemos que los vectores OP y OS son paralelos, como habíamos dicho. Y esto se da porque R veces P es igual a S. Entonces, en general, dos vectores serán paralelos si solo si sus puntos finales uno es múltiplo del otro. ¿Listo? Continuemos. Ahora veremos cómo las operaciones en el conjunto R2, las definidas anteriormente, inducen operaciones entre vectores geométricos. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces la suma de vectores y multiplicación por escalares. ¿Cómo será eso? Será de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos dos vectores geométricos de la forma OP y OQ y R un escalar. Entonces la suma del vector OP con el vector OQ será un vector OR siempre y cuando la suma de los puntos finales P más Q corresponda al punto R. Y también la multiplicación de un escalar por un vector será igual al vector OS. R por OP será OS siempre y cuando R por P sea S. Entonces, aclaremos que las operaciones aquí de este lado son operaciones en R2 o con vectores algebraicos y de este lado las operaciones son con vectores geométricos. ¿Estamos? Vimos anteriormente que si P es de la forma AB, Q de la forma CD, entonces la suma P más Q corresponde al vector R, que será más C, B más D. Y vemos como los vectores aquí OP o Q, si repito nuevamente el vector OP aquí y el vector OQ aquí forman un paralelogramo. Esa manera de sumar se llama regla del paralelogramo, esa manera de sumar vectores. Otra manera de sumar vectores sería a continuación, si llamamos a este vector U al vector OP, el vector B al vector OQ. Entonces, para sumar el vector U con el vector B, simplemente coloco el vector B a continuación del vector U y obtengo esta manera de aquí. Coloco el vector U, a continuación el vector B, y el vector resultante o suma será el vector que va del punto inicial de U al punto final de B. Esa regla es conocida como regla del triángulo. Vamos a ver un ejemplo, calidad, que dice lo siguiente. Supongamos que P es 1, 3, Q es 2, 1 y S es 1, menos 1. Determinar los vectores OP más OQ más OS y el vector menos 2OP más 3OS. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a ver aquí.
Para sumar el vector OP más OQ más OS, vimos anteriormente que solo se puede hacer de 2 en 2. Entonces lo que hago es asociar los dos primeros y continuamente los sumo con el tercero, ¿ok? Pero esta suma de estos vectores, de estos dos vectores, de la suma de OP más OQ con OS, corresponde a sumas de puntos en R2. Y P más Q más S corresponde a 1 más 2. En la primera coordenada sería 1 más 2, 3, más 1, 4, que aquí tengo entonces el punto 4, y 3 más 1, 4, menos 1, aquí da 3. ¿Listo? Entonces tengo el punto R que da 4, 3. Listo, entonces el vector OP más el vector OQ más el vector OS me da el vector OR, donde R es 4 en X, 3 en Y. O sea que en realidad aquí no corresponde a R, sino aquí. 4 en X, R sería 4 en X, 3 en Y. Ese no. Listo. Ahora del otro lado, menos 2OP más 3OS. Menos 2OP más 3OS me da un vector OR, siempre que la suma de los puntos corresponde a menos 2 veces OP. Quedaría entonces menos 2 por P, quedaría menos 2 por 1, da menos 2. Y menos 2 por 3 da menos 6. 3 por S quedaría 3 por 1, 3. Y 3 por menos 1, menos 3. Entonces sumo esas coordenadas, coordenada a coordenada, y me queda menos 2 más 3, 1. Y menos 6 menos 3 da menos 9. Entonces esos serían los vectores aquí. Vector OP más vector OQ más vector OS me daría de resultante la suma de los tres vectores, vector OR. Les dejo de ejercicio encontrar el vector OR para el segundo caso. ¿Listo? Continuamos entonces. Continuamos con otra operación entre vectores que será la siguiente. Será la operación resta de vectores. ¿Estamos? Entonces vamos a considerar que tenemos nuevamente P, Q, puntos en R2 o vectores algebraicos. Entonces la diferencia entre los vectores geométricos OP menos OQ será como sumar el vector OP más menos un veces el vector OQ. Que eso será equivalente entonces a sumar P más menos 1 por Q. Y eso será lo mismo que P menos Q. ¿Listo? Donde P menos Q será igual a R. Y como resultante me dará el vector OR. Listo, entonces también definiremos el vector nulo, que es el vector tal que sumado con cualquier vector geométrico, tal que sumado con cualquier vector me da el mismo vector geométrico. Y tal que sumado el vector OP, sumado con el negativo de OP, me da el vector 0. Y la coordenada que corresponde en R2, la coordenada que corresponde al vector geométrico 0 será el punto 0, 0. Entonces notemos lo siguiente. Notemos que el vector OP más el vector PQ me da el vector OQ, que es con lo que tenemos aquí. OP más PQ es igual a OQ, con la regla del triángulo que vimos anteriormente. Pero esto significa entonces, paso este vector que está aquí, lo paso hacia el otro lado, a restar, y me quedaría que el vector PQ es igual al vector OQ menos el vector OP. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo sobre la diferencia de vectores, y es el siguiente. Dice, dados los puntos A igual menos 1, 1, B igual 0, menos 1 y C igual 3, 2. Encontrar el punto D tal que el cuadrilátero ABCD es un paralelo. Vemos que para una figura plana cuyos lados son rectos, los vértices son etiquetados en sentido antihorario. Entonces vamos a dibujar los puntos A, B, C en el plano. A corresponde a menos 1 en X, 1 en Y. B corresponde a 0 en X, aquí estaría el punto 0, 0 en X,
y menos 1 en y. Y C corresponde a 3 en X, 1, 2, 3, y 2 en Y, quedaría aquí. Entonces el punto D, como el cuadrilátero es ABDC, ABDC, o sea que el punto D ha de estar por aquí, punto D ha de estar por ahí. Entonces se figura para que forme un cuadrilátero. Aquí, debería ser aquí, aquí y aquí. Entonces, dibujamos los puntos ABCD, aquí estaría el punto D, perdón. Entonces, para que ese cuadrilátero sea un paralelogramo, debo tener que este lado es igual a este lado, y paralelos, y este lado es igual a este lado, y también paralelos. Entonces, en ese caso, entonces deberíamos tener que AC, el vector AC, este vector de aquí, que va de AC, sería paralelo al vector BD. Pero como tienen la misma longitud, han de ser iguales. Y debería tener también que el vector AB es igual al vector que va de C a D. ¿Listo? Porque se tiene la misma longitud y la misma dirección. Es la definición de paralelogramo. Un paralelogramo es una figura, es un cuadrilátero cuyos lados son iguales y paralelos 2 a 2. Entonces, la otra condición es que AB sea igual a CD. Entonces, tomamos alguna de las dos condiciones y despejamos el punto D. Esto es como vectores. Esta igualdad se tiene como vectores geométricos. La llevamos a vectores algebraicos, es decir, a puntos de R2. Aquí quedaría C o C menos OA igual a OD menos OB. Pero esto quiere decir entonces que C menos A es igual a D menos B. Y aquí paso este B a sumar para este lado y queda que B más C menos A es igual a D. Entonces D vale B es 0 menos 1 más C, que es 3 menos 3, 2, menos A, quedaría menos 1, 1. Y esto daría entonces, me daría que D es igual a ¿cuánto? 0 más 3, y 3 menos 2, perdón, menos 1 da 2, 3 más, perdón, menos menos da más, queda 3 más 1, da 4, y aquí menos 1 da menos 2, más 2 da 0. O sea que el punto D ha de ser el punto 4, 0, para que dicho cuadrilátero sea un paralelogramo. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.